Pues quería empezar agradeciendo a los organizadores el haberme invitado a participar en el simposio. Para mí es una oportunidad de poderles mostrar algunos de los trabajos que se realizan desde el Instituto de Investigación Agroambiental, que es un centro de investigación, ¿sí? Un centro de investigación que pertenece a la Universidad de las Islas Baleares. En realidad lo que les voy a contar hoy aquí no es solo mi trabajo, es el trabajo de todo un equipo, y muchos de los resultados son de procesos de investigación en los que yo solo he participado tangencialmente. Creo que ya con la ponencia anterior ha quedado claro que tenemos una situación difícil frente a un cambio global, que en realidad el cambio climático es solo uno de los síntomas de todo este cambio y esta transformación que estamos haciendo del planeta al ser humano, pero queda claro que uno de los retos principales que tiene ahora la agricultura va a ser la disminución de la cantidad de agua disponible, ya no solo porque las lluvias van a ser más erráticas, sino porque la evapotranspiración va a aumentar, etcétera, etcétera. Frente a esto necesitamos intentar mejorar estos balances hídricos. O sea, por un lado necesitamos intentar mejorar la capacidad de aprovechar ese poco agua que tenemos. Entonces, para ello sobre todo hay soluciones más generales relacionadas con técnicas de manejo del paisaje o el riego con aguas regeneradas, empezar a pensar en que un bien tan escaso no lo podemos usar y tirar, sino que tenemos que empezar a pensar en que lo tenemos que poder volver a reutilizar. Y en el caso de que se empiecen a establecer sistemas de riego, tienen que ser sistemas extremadamente eficientes. Tenemos que esforzarnos en intentar usar una agricultura de precisión que riegue solo con las cantidades adecuadas en los momentos adecuados. Por otro lado, una vez que el agua ha entrado dentro del suelo, que tenemos que intentar aumentar la capacidad de retención de esa humedad en el suelo y intentar también evitar la evapotranspiración. Ahí podemos utilizar cubiertas, mulching, el aumento de la materia orgánica, que es una de las claves de la viticultura regenerativa, como una manera de cambiar la estructura del suelo y mejorar su capacidad de absorción, o incluso la agroforestería, que se hablará más tarde. Y finalmente podemos trabajar a nivel de planta. Podemos intentar buscar nuevas variedades que sean más eficientes en el uso del agua, que tengan mayor eficiencia del uso del agua, con un mayor control de su respuesta fisiológica. Podemos cambiar los sistemas de poda o incluso podemos fomentar las interacciones con microorganismos del suelo, que se ha demostrado que son capaces de activar esa respuesta de la planta, hacer cambios fisiológicos que aumenten su eficiencia en el uso del agua. Dentro de lo que es las líneas de investigación del INAGEA, se ha trabajado en varios de estos aspectos. Por un lado, se están realizando distintas medidas para determinar qué variables fisiológicas nos pueden determinar el momento en el que la planta necesita riego, y se hacen estudios para ver cuál es el mínimo de riego que nos permite mantener cierta productividad con un gasto mínimo de agua. Incluso ahora hay relación con algunas empresas que están intentando generar sensores, pero también desde hace mucho tiempo se están analizando variedades minoritarias. En las Islas Baleares existe una gran cantidad de germoplasma, muchísimas variedades que han sobrevivido en pequeños huertos y que se han ido estudiando. Algunas de ellas se han encontrado que tienen una calidad de uva que podría ser factible para procesos de vinificación, y lo que se está haciendo es analizar la respuesta de estas distintas variedades locales a la sequía desde múltiples aspectos, desde el aspecto fisiológico, desde el aspecto bioquímico, desde el aspecto agronómico, y lo que se pretende es buscar aquellas variedades que tienen una respuesta a la sequía rápida, que les permite pues, cerrar sus estomas, evitar evapotranspiración, pero al mismo tiempo mantener una productividad mínima que permita al cultivo ser rentable. Y dentro de ellas pues, se han encontrado algunas variedades como Cayet, que es una variedad propia, con una respuesta y una expresión diferencial frente a la sequía, incluso mayor que algunas variedades que tradicionalmente se han considerado resistentes a la sequía, como es la garnacha. Esto ha hecho que se hayan caracterizado hasta 30 genotipos distintos, 5 de ellos que no se habían descrito anteriormente. Se han hecho evaluaciones agronómicas, evaluaciones enológicas, se ha comprobado el estado sanitario, se ha hecho saneamiento para evitar virosis y al final se ha obtenido un banco de germoplasma de todas estas variedades clasificadas según su eficiencia en el uso del agua y por tanto su capacidad de adaptarse a estos periodos de sequía extremo, y actualmente incluso algunas de estas variedades ya se han aceptado legalmente para su cultivo comercial.
Sin embargo, entendemos que a veces hay ciertos vinos que ya van asociados a las características de ciertas variedades y que cambiar la variedad no es algo que sea factible en muchos casos. Y el grupo de investigación está trabajando en la variabilidad, en la eficiencia del uso del agua y en la respuesta estomática para evitar evapotranspiración a nivel de genotipos dentro de una misma variedad. Y se ha visto que variedades como Tempranillo, con los distintos genotipos estudiados, presentan tanta variabilidad como la que encontramos con distintas variedades. Es decir, que podemos encontrar genotipos que nos permitan evitar esa pérdida de agua excesiva y adaptarse a condiciones con menos humedad disponible para aumentar o mantener un cierto grado de productividad. Somos conscientes de que la sequía no es lo único que va a afectar a la viticultura. Hasta ahora siempre la selección de variedades o de portainjertos se ha hecho pensando en una manera de cultivar que era la que se hacía hasta ahora, pero si queremos avanzar hacia la viticultura regenerativa tenemos que empezar a buscar estas variedades y estos portainjertos con estas nuevas características. Nuevas características que permitan al viñedo competir mejor con las cubiertas, que sean variedades con una maduración tardía, que frente a este aumento de temperatura y de radiación puede hacer que las uvas alcancen el color y la cantidad de azúcar y acidez óptima en el momento de la cosecha, que puedan más resistentes a la sequía o a que sean más capaces de absorber nutrientes o incluso más susceptibles a tener relaciones positivas con microorganismos del suelo que les ayuden en este proceso de resistencia a las condiciones, a las nuevas condiciones. Sin embargo, todo esto sería aplicable a nuevos cultivos o, en algunos casos, incluso viñedos recientemente establecidos, que todavía se puede pensar en un injerto de nuevas variedades. Pero la realidad es que muchos de los viñedos ya están establecidos desde hace tiempo. La opción de cambiar la variedad o el portainjertos pues no la tenemos. Y en el cultivo ya establecido sí que hay que buscar herramientas que nos permitan aumentar esta capacidad de absorción del suelo. La viticultura regenerativa, como toda la agricultura regenerativa, el uso de cubiertas es como uno de los elementos centrales y ya es muy controvertido porque en realidad en climas muy áridos la cubierta puede generar competencia por el agua. Dentro del instituto se han hecho diversos estudios, pero les voy a presentar los resultados de uno muy concreto. Tenemos un pequeñito campo experimental en la propia universidad que desde el 2011 se ha mantenido con la mitad de la parcela manteniendo cubierta continua y la otra mitad se ha hecho pues, un arado también continuo de quitar del control de la vegetación adventicia a través del arado. La mitad de la parcela corresponde a garnacha, la otra mitad a tempranillo y además la mitad de la parcela tiene riego y la otra mitad no tiene riego. Como cabría esperar, el mantenimiento de la cubierta ha permitido que haya aumentado la cantidad de carbono orgánico en el suelo. Tenemos aumentado hasta en un 1% la cantidad de carbono. Esto lo que ha hecho es un suelo más esponjoso, un suelo con una densidad menor y con agregados de mayor tamaño, por lo cual tendremos un suelo con más capacidad de absorción de nutrientes. Les quería contar una pequeña técnica que utilizamos que fue publicada ya en el 2013 por un grupo de investigadores holandeses, ¿vale? Que si buscáis por internet, Tibak-Indes tiene una página web que está intentando hacer una ciencia ciudadana. Hay mucha gente enterrando bolsitas de té por todo el mundo. Y esta técnica permite de una manera muy sencilla ver cómo está funcionando el ciclo del carbono en nuestro suelo. Consiste en enterrar una bolsita de rooibos y una bolsita de té verde. El rooibos tiene un proceso de degradación más lento que el té verde. Los enterramos a 8 centímetros y 3 meses después volvemos a desenterrar las bolsas y las pesábamos, que las habíamos pesado previamente. Viendo cuál ha sido la pérdida de la biomasa, es decir, de la materia orgánica que teníamos dentro de las bolsitas, se puede calcular cuál es la tasa de degradación de la materia orgánica y cuál es la tasa de estabilización. Y aquí encontramos que la materia orgánica se estabiliza con más cantidad de materia orgánica queda en formas estables dentro del suelo con cubierta, lo cual nos explicaría por qué se ha ido acumulando cada vez más carbono orgánico.
Sin embargo, podríamos pensar que este cambio del suelo más esponjoso nos va a permitir tener más disponibilidad hídrica en el suelo, pero los datos nos indican que no es tan así. También es cierto que se trata de una cubierta espontánea de control y manejo mínimos, solo se controla con el segado de la cubierta a finales de invierno, principios de primavera, hasta que simplemente por la falta de riego queda seca. Y si bien a finales de invierno todavía la zona de cubierta tenía más cantidad de agua, ya en primavera la cantidad es la misma y con sensores puestos, en este caso solo a 10 centímetros, pero también hay datos a 30 centímetros que ocurre algo parecido, no llega a haber diferencias significativas de que no se percibe una acumulación de agua en el suelo que permita que haya más disponibilidad. Y de hecho, viendo los datos de productividad 7 años después del mantenimiento de la cubierta, claramente la producción de la planta ha disminuido, el peso de poda ha disminuido por competencia de esta cubierta. Sin embargo, hay algunos parámetros relacionados con la calidad de la uva que han mejorado significativamente. Y uno de ellos es la concentración de antocianos, que es una de las variables que se ve afectada severamente por el cambio climático y por esta maduración rápida que tienen las uvas. Por tanto, sí es cierto que hay una pérdida de producción, pero se podría ver compensada por una mejora de la calidad. Otro aspecto en el que hemos trabajado, y este es el aspecto que más me gusta a mí, que es en el que más he estado involucrada y que es otra de las M's de la agricultura regenerativa, que son los microorganismos, ¿vale? Y lo hemos trabajado desde dos enfoques. Igual que ahora está muy de moda, ¿no?, hablar de los microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo y lo importante que son para nosotros, pues al fin y al cabo los microorganismos del suelo es la parte importante para la absorción de nutrientes de las plantas. Y se puede enfocar de dos maneras. Los prebióticos, que serían aquellos alimentos o aquella manera que tenemos de alimentar el suelo que puede favorecer o no determinados microorganismos en el suelo, o los probióticos, como hacemos a veces nosotros, que pues, comemos alimentos que tienen microorganismos vivos y que es el aporte de los propios microorganismos dentro del suelo. En la parte de los prebióticos sería precisamente el mantenimiento de la cubierta. Esto, de la misma manera que hemos visto en los datos anteriores que haya un aumento de la concentración de carbono, también en ese mismo suelo, en la cubierta de la universidad, encontramos que había una mayor diversidad de esporas de hongos de la micorriza. La micorriza son unos hongos, supongo que la mayoría de ustedes ya los conocen porque se han hablado en otros años en los simposios, pero es un hongo que forma una simbiosis con las plantas y que les permite mayor absorción de nutrientes, mayor absorción de agua, pero que también activa muchos procesos dentro de la planta que los hacen más resistentes a distintos estreses. Otra técnica que utilizamos es las técnicas de la ecoplate. Esto es para ver la diversidad funcional de las bacterias que hay en el suelo. Lo que se hace es disolver suelo con una solución salina estéril y esto hace que las bacterias pasen a la solución y se añade un poquito de esa solución en estos pocillos. Estos pocillos, 31 pocillos que contienen distintos sustratos de base carbonatada y que cambian, giran a un color morado cuando las bacterias que están ahí son capaces de degradar ese carbono. Cuantos más pocillos coloreados tenemos, quiere decir que nuestra comunidad de bacterias que tenemos en el suelo son más capaces de degradar distintos compuestos y por tanto son más capaces de activar el ciclo de nutrientes y más fácil que transformen la materia orgánica en alimento para nuestras vidas. Igualmente la cubierta espontánea favorece estos microorganismos. De hecho, antes de empezar a pensar en añadir probióticos, lo ideal es estudiar cuáles son los microorganismos que tenemos en el propio suelo. Realizamos una prospección de las micorrizas que podíamos encontrar en suelos de viña en distintos puntos de Menorca. Esto lo hacemos con secuenciación, extraemos del ADN del suelo y secuenciamos una parte del genoma que es específico para las micorrizas arbusculares.
Y lo que vimos es que Rhizophagus irregularis, que es el hongo que es mayoritario en los productos comerciales, muchos de estos productos que se venden como micorrizas para favorecer el crecimiento, pues están compuestos de Rhizophagus irregularis. Ahora cada vez hay más compuestos con más variación y más diversidad de especies. Hasta hace unos años era la especie predominante. Y vemos que es bastante habitual en la mayoría de las zonas de cultivo. Tan solo hay una finca en la que no aparece Rhizophagus y es sustituido por Flumeriformis geosporum. Es esta finca que, si veis, mantiene cubierta, pero cuando hicimos análisis de suelo, esta finca tenía el doble de fósforo que la mayoría de las fincas, y es que tiene un historial de cultivo de gramíneas bastante antiguo, y a pesar de que ahora el manejo se hace con cubierta y se hace un manejo más respetuoso, pues la historia de cómo se manejó la tierra está ahí y ha dejado la huella en su composición. De hecho, hay estudios en los que ya describen cómo el uso intensivo de la tierra hace este cambio de composición de especies de micorriza. Por tanto, si yo estuviera pensando en añadir micorrizas, pues precisamente esta finca sería uno de los que a lo mejor sería específica para añadir Rhizophagus. Pero también otra de las líneas que tenemos dentro del grupo es ver hasta qué punto todos estos inóculos comerciales tienen realmente un efecto positivo en el crecimiento de las plantas. Hicimos una revisión bibliográfica para analizar cómo distintos estudios que habían inoculado estas especies de micorrizas en vid encontraban efectos positivos o negativos. Aquí lo que dividimos fue el peso de la planta de vids inoculadas dividido por el control, ¿no? Por las plantas que no habían recibido la micorriza. Todo lo que es desde el 0 hacia arriba serían efectos positivos y del 0 para abajo serían efectos negativos, es decir, que las plantas inoculadas han crecido menos que las no inoculadas. Y lo que detectamos en el estudio es que hay mucha variabilidad, distintos portainjertos responden de manera diferente, distintas variables de medida responden de manera diferente, y el hecho de que haya efectos negativos es posible. Y de hecho, en uno de los estudios que hicimos nosotros utilizando Rhizophagus irregularis, utilizando manto negro, que es una variedad local, se añadió inóculo en el momento de la plantación y 170 días después lo que encontramos es que precisamente las plantas inoculadas habían crecido menos y tenían tasas fotosintéticas menores. Un año después las diferencias habían desaparecido y la primera cosecha indicaba que, si bien las micorrizas no estaban mejorando la cantidad y la producción de plantas, sí estaban retrasando ligeramente la fenología, retrasando ligeramente el proceso de maduración. Vuelve a pasar un poco lo que encontrábamos con la cubierta. Si hablamos en términos de producción, parece que la inoculación de micorrizas no siempre tiene que tener un efecto positivo. De hecho, las revisiones bibliográficas indican que no siempre existe un aumento de la producción. Sin embargo, sí indican que podría haber mejoras en la resistencia a la sequía y mejoras en la calidad de la uva. También hemos probado a hacer distintos ensayos en los que comparamos el uso de estos inóculos de micorrizas específicos cultivados con lo que sería una comunidad espontánea natural de micorrizas. Aquí el control está creciendo en suelo estéril y hay plantas que han recibido solo esporas de Rhizophagus irregularis y plantas que han recibido también una mezcla de esporas naturales. El mix es a la vez, y en este caso lo que probábamos es saber si el orden de entrada de las micorrizas tenía un efecto sobre el crecimiento. Al final, solo os pongo uno de los parámetros medidos, pero en general lo que vimos es que entre los tratamientos no llega a haber diferencias significativas. Lo que sí está claro es que la vid necesita microorganismos, el control apenas creció, en suelo estéril las plantas tuvieron serias dificultades para crecer y en cuanto añadíamos microorganismos al suelo, las plantas crecían. Pero no necesariamente el inóculo de Rhizophagus
como especie seleccionada y cultivada pura, era mejor que las especies naturales. Por tanto, al final, nuestro trabajo con los microorganismos nos indica que si tenemos un buen suelo que está bien cuidado, podemos tener unos microorganismos que estén presentes ahí, que sean capaces de ayudar a la planta a tolerar la sequía y a tener mejores producciones sin necesidad de aportes, aunque en algunos casos los aportes pueden ser necesarios. Actualmente todavía no tenemos resultados que os pueda presentar, pero estamos empezando a trabajar también con bacterias promotoras del crecimiento. Estamos trabajando con 3 bacterias que se han descrito en otros cultivos, no en la vid, pero sí se han descrito en otros cultivos, que son bacterias que activan la respuesta fisiológica de la planta al estrés por sequía o al estrés por salinidad. Y se ha visto en otros cultivos que las plantas inoculadas con estas bacterias son capaces de mantener cierto nivel de productividad a pesar de encontrarse en estas condiciones de estrés. Por ahora, los primeros datos, que son muy preliminares, indican que si bien encontramos resultados esperanzadores a nivel de invernadero, los resultados en campo no son tan claros. Hay como indicios, pero al final las diferencias no son muy fuertes. Y bueno, finalmente también quería presentarles el último proyecto en el que nos hemos involucrado. Todos los investigadores, muchos de los investigadores que estamos en el INAGEA somos también profesores de universidad. Yo realmente creo que los sistemas agrícolas necesitan un cambio, necesitamos empezar a producir alimentos de otra manera y el cambio viene por la formación. El último proyecto en el que nos hemos embarcado es un proyecto Erasmus+, junto con compañeros europeos, que lo que busca es intentar generar pequeños cursos muy concretos para intentar enseñar técnicas relacionadas con la agricultura regenerativa, pero también con la comercialización, con distintos aspectos, cursos concretos asociados a una credencial europea concreta. Ahora mismo estamos en una primera fase del proyecto, que estamos recogiendo las inquietudes de la gente que esté interesada para ver exactamente qué conocimientos, de qué forma, qué contenidos. Se trata de hacer cursos asociados a centros educativos, a universidades, a FPs, pensando sobre todo en la formación, hacer atractiva de nuevo la agricultura para los jóvenes y también abiertos a posibles agricultores o gente que esté interesada. No se va a necesitar un título previo y la idea es que estén disponibles, distintos países crearán distintos contenidos y todavía no tenemos muy claro cómo acabará, estamos empezando, pero si alguno de vosotros quiere participar en la encuesta, toda la información recibida será bienvenida. Bueno, espero con esto haber dado una pincelada de algunos de los trabajos que hacemos. En realidad a mí me hubiera gustado poder contar más, pero a veces menos es más y estaré dispuesta a contestar vuestras preguntas al final. Muchas gracias.